día de hoy estamos tocando un tema, o estaremos hablando de un tema que he titulado Las parábolas del reino, la parte 2, segunda parte. Y por lo tanto, eso tiene una primera parte, y es que la semana pasada estuvimos hablando de estas parábolas del reino, y estuvimos hablando un poquito acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, la semana anterior dijimos, para los que estuvieron con nosotros y los que no, el reino es el gobierno de Dios a través del Rey de Dios, que es Jesucristo, en el pueblo de Dios y con la ley de Dios. Repito de nuevo, porque esto es algo que se nos debería de quedar sumamente grabado en nuestra mente. El reino de Dios es el gobierno de Dios a través del Rey de Dios, que es Jesucristo, en el pueblo de Dios, que somos nosotros, su iglesia, y con la ley de Dios, la cual es su palabra, que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Ese es el reino de Dios. Y ese reino, hermanos, vino a ser establecido cuando el Rey vino. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, Cristo establece su reino, el reino de Dios, para gobernar por siempre y para siempre jamás. Pero Cristo ahora, hermanos, toma a sus discípulos y los llama con una tarea sumamente importante. Él les dice que deben ser embajadores de su reino. Jesús les dice que ellos tienen una luz. Hay una luz en ellos, y lo hemos visto en textos anteriores. Hay una luz en ellos que ellos tienen que dejarla brillar en medio de la oscuridad. Nada puede mantenerse en oculto. La luz tiene que salir, tiene que brotar para que otros puedan ver la luz. Sin embargo, hermanos, es determinante para nuestro entendimiento de esta parábola que estamos viendo hoy. Es determinante también que podamos entender que Jesús les acaba de decir que ellos deben sembrar la semilla como embajadores del reino, pero por cada 4 semillas plantadas, solo una de esas semillas obtendrá fruto. Y eso, hermanos, puede traer desconcierto, desesperanza, sobre todo cuando se trata de ir. Es como, hermano, vaya al campo y siembre la semilla, pero el 75% no va a ser cosecha, va a ser pérdida. Hermano, eso no es muy motivante para que nosotros vayamos a la obra. Así que le invito a que usted pueda mirar por un momento a este grupo de individuos débiles, a los discípulos de Jesús, que ni siquiera comprendieron la parábola. Jesús les tuvo que explicar la parábola. Y mire ese grupo de individuos débiles y muy poco capacitados, que serán enviados como embajadores para proclamar las buenas nuevas del reino. Y por si fuera poco, Jesús les dice que parece ser que el fracaso es parte de la encomienda. Eso es desalentador, hermano. Es muy desalentador. Sin embargo, Jesús sabe todo eso y Él quiere consolar sus corazones. Y Él utiliza cuestiones familiares. Él hace comparaciones a través de elementos familiares para ellos, para que sus discípulos y nosotros también hoy, 2000 años después de esa historia, nosotros podamos comprender la naturaleza del reino de Dios. La primera parábola que nos cuenta es la parábola del crecimiento de la semilla. Lo vimos la semana anterior. Y en esa parábola nosotros vemos al menos 3 enseñanzas importantes. La primera, que dijimos la semana anterior, es que debe haber un sembrador, ¿no es cierto? Decía la parábola, el sembrador salió a sembrar la semilla. Eso quiere decir que debe haber un sembrador. Y hermanos, esto es un llamado a sembrar. Esto es un llamado a sembrar. El sembrador no puede ser un fantasma. El sembrador no puede ser un correo electrónico. El sembrador tenemos que ser nosotros. Nosotros somos llamados a sembrar. Es un llamado a sembrar. Lo segundo que vimos, la segunda enseñanza, es que el poder del crecimiento no viene de nosotros, porque el sembrador siembra y luego ¿qué hace? Se va a dormir. Y el crecimiento de la semilla se da por sí misma, de lo suyo dice que crece la semilla. Y esto, hermanos, es un llamado a la dependencia. Si nosotros no dependemos de la gracia y la obra de Dios a través del Espíritu Santo, no va a haber crecimiento. Es imposible. Yo puedo sembrar 1000 millones de semillas, pero hacerlo simplemente como algo metódico, y eso nunca va a dar fruto. Y ha pasado a lo largo de la historia, sigue pasando y seguirá pasando a través de esos modelos empresariales aplicados a la iglesia.
El modelo empresarial es, bueno, tú tienes que traer gente, trae gente, trae gente, trae gente, trae gente, pero nunca hay un discipulado, nunca hay una dependencia del Señor, nunca hay de verdad un llamado al arrepentimiento y a la fe. Entonces el Espíritu Santo no hace su obra en ese lugar. En tercer lugar, la tercera enseñanza que vimos de manera importante la semana anterior es que el fruto se manifiesta gradualmente. El fruto no va a ser inmediato, espontáneo, el fruto es progresivo. Se manifiesta de una manera gradual. Y esto es un llamado también a la paciencia. Porque ay, cuánto quisiéramos que nuestros hijos ya crecieran. Cuánto quisiéramos que nuestros hijos obedecieran ya todo lo que les decimos. Hermano, ni nosotros somos obedientes al Señor de manera perfecta. Entonces, debemos de saber que es un crecimiento progresivo, gradual, en donde el Señor hace su obra a la manera en la que Él quiere. Pero hoy, hermanos, nos encontramos frente a la segunda parábola, donde nuestro Señor nos presenta una motivación para cumplir con la encomienda. Nuestro Señor nos ha mostrado cómo es que crece el reino y que nosotros debemos de descansar porque el crecimiento es del Señor. Pero nosotros también debemos de tener motivación. Y Jesús nos deja muy claro que su reino, aunque empiece muy pequeño, tendrá una expansión milagrosa que nadie podrá detener. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y eso me lleva a nuestro primer punto de hoy: el comienzo del reino de Dios, débil y pequeño. El comienzo del reino de Dios, débil y pequeño. Veamos de nuevo versos 30 al 31. Decía también Jesús, hablando a sus discípulos, en el mismo momento, en la misma situación, había contado la parábola del sembrador, los 4 terrenos, 4 semillas plantadas. Después explica la parábola. Después de explicar la parábola, cuenta la parábola del crecimiento. Y ahora está diciendo también esto: aquí haremos semejante el reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? Él ahora va a explicar nuevamente a través de una comparación, de una similitud, qué es el reino. Y él dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y vamos a detenernos por ahí un momento. Hermanos, dentro de la agricultura judía, la semilla de mostaza, que no es tan común en medio de nuestro entorno en Latinoamérica, pero la semilla de mostaza era muy común para ellos. De hecho, era la más pequeña entre las semillas que se sembraban en un huerto para ser cosechadas. Y escuche bien esto: no es la semilla más pequeña de todas, no es la más pequeña de todas, pero en relación al producto final, en relación a lo que el árbol va a llegar a ser, esta era la semilla más pequeña en cuanto a lo que se sembraba en un huerto, o de lo que obtenemos hortalizas, como dijo Jesús después. Al final, este es un ejemplo muy típico para un judío del primer siglo de algo que es muy pequeño y muy insignificante. Es algo sumamente pequeño, lo podemos tener en la palma de nuestra mano. Podemos tener cientos de semillas de mostaza en la palma de nuestra mano al mismo tiempo, y no ocuparían mucho espacio. Es algo muy pequeño. De hecho, hermanos, 2 veces en los evangelios encontramos que nuestro Señor Jesucristo utiliza la misma figura de la semilla de mostaza para ilustrarla para otra cosa. Lea conmigo un texto, Mateo 17:20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza. Así que, hermanos, la idea resultaba familiar en la mente de un judío del primer siglo. Por muy extraña que pueda parecernos a nosotros ahora, en aquel momento se les decía eso y ellos pensaban, lo primero que pensaban era: es algo insignificante, es algo débil, es algo pequeño, chiquito. Ahora bien, con esto en mente, hermanos, sería difícil encontrar un símbolo que represente la historia de la iglesia de Cristo con una fidelidad mayor que la que usa Jesús hablando de la semilla de mostaza. El reino es, dice Jesús, como una semilla de mostaza que es sembrada. Hermanos, la característica del reino de Dios en sus comienzos fue sin dudas la debilidad, la flaqueza, la pequeñez y la aparente insignificancia. Y eso era algo que todo el mundo lo observaba. Permítame
darle el recorrido de lo que esta idea representa. ¿Dónde comenzó el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios comienza con el Rey de Dios. Y el Rey de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿no es cierto? Debería haber nacido en un lugar grande, poderoso, enigmático, donde todas las personas dijeran: wow, qué sorpresa, el Rey ha nacido. Pero el Rey de Dios nació en uno de los lugares más humildes de la historia. Él nació en Belén. Él nació en un establo. El establo era el lugar donde metían a los animales. Y él fue recostado en un pesebre. Y aunque nosotros hemos idealizado el concepto de pesebre, porque hermanos, si yo le pregunto a usted, ¿alguno tiene un pesebre en su casa? ¿A qué me estoy haciendo referencia? A una escena, una estampa donde está Jesús acostado allí plácidamente, está María y José y están alrededor animales, ¿no es cierto? Eso es un pesebre en la idea cristianizada. Un pesebre era el lugar donde se ponía a alimentar a los burros, a las vacas. Ahí se ponía la paja y los animales comían de la paja. Hermanos, culturalmente, eso es lo más bajo que hay. Mire lo que dice Miqueas capítulo 5 verso 2. En una profecía mesiánica dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, ya ahí nos dice que la ciudad de Belén no era una ciudadona, hermanos. Era una ciudad pequeña. Desde siempre fue pequeña. Pero de ti me saldrá el que será Señor, o la palabra es Rey, el que será el Rey en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, el Rey eterno, glorioso, incomparable, iba a venir a una ciudad pequeña. Pero hermanos, eso no es lo más desastroso de la historia. Lo más desastroso de la historia es que quien vino a posar en Belén, en un establo, en un pesebre, no fue ni siquiera un niño natural nacido de forma natural. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Jesús qué era, hermanos? Antes de su encarnación, ¿Jesús qué era? Dios. Hermanos, Jesús no era un simple bebé que fue depositado en ese lugar. Jesús era aquel por cuya palabra fueron creados los cielos y la tierra, el universo entero. Y de pronto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y luego, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, por si acaso la humillación de hacerse hombre no hubiera sido suficiente humillación, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, el reino de Dios comenzó con el Rey de Dios viniendo de la manera más humilde que podemos imaginar. El comienzo es pequeño. Y luego dice que el rey vivió ¿en dónde? En Nazaret, que dicho por los habitantes de Israel en aquella época, y cito a Natanael: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Hermano, nacido en Belén, en el lugar más pequeño de Israel, nacido en un establo, acostado en un pesebre, siendo el Dios de la gloria, y ahora se va a vivir a Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Después de eso, el Rey de la gloria, el Rey verdadero, el Rey que iba a dar comienzo al reino de Dios, usó la región de Galilea, porque a veces lo mencionamos: ¡wow! Jesús, el de Galilea. Pero él usó la región de Galilea como base de operaciones y escogió a sus primeros seguidores, que era un grupo de 4 pescadores sencillos de Galilea. Y hermanos, eso es hasta despectivo para las esferas religiosas dentro de Israel. Se lo compruebo, mire, Juan capítulo 7 versos 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye
¿y sabe lo que ha hecho? Respondieron los del Sanedrín y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Se da cuenta, hermano? En el lugar más pequeño, después vive en el lugar más desagradable, después establece su ministerio en la región más desagradable. Después de eso, hermanos, el rey escogió a un exguerrillero, un ex cobrador de impuestos y un par de hombres que dudaban demasiado, que todo el tiempo estaban dudando. 12 en total, de los cuales incluso uno de ellos terminó traicionándole. ¿Y sabe cómo le llama, encima de eso, sabe cómo le llama Jesús a este grupo de personas? Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A ver, Jesús, si es una manada pequeña, ¿cómo es posible que ellos van a ser los representantes de tu reino? Hermanos, y por si fuera poco, aunque Jesús predicó a multitudes y miles de personas siempre estaban a su alrededor por causa de los panes y los peces, ¿recuerda eso? Al final de todo su ministerio, tan solo un grupo de 120 personas seguía firme en la tarea de proclamar que el rey había venido. Hermanos, 120 personas son menos de los asistentes regulares de esta iglesia. Menos. Imagine. Esa es una semilla demasiado pequeña. Es una semilla de mostaza. Si tenemos la intención de cambiar el mundo, la verdad es que es muy poquito. Es demasiado poco. Y alguien bueno puede decirme: bueno, pero es que el mensaje que proclamaron ellos fue un mensaje magnífico, fue un mensaje de superación personal, fue un mensaje de motivación, fue un mensaje que encendía sus corazones y los hacía sentirse bien. Bueno, pues tampoco, permítame llevarle la contraria, porque ni siquiera el mensaje fue de motivación. Fue un mensaje magnífico, no fue de superación personal y no hacía sentir bien a las personas. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Tal vez nosotros lo vemos como algo glorioso, hermanos, pero un crucificado en el tiempo de Pablo era un símbolo de maldición y vergüenza. Era la peor muerte a la que se le podía aplicar a un condenado a muerte. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y él agrega: para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Así que tenemos no un evangelio motivador, no un evangelio que haga sentir bien a las personas, no un mensaje magnífico de superación personal. Tenemos un mensaje donde el rey de nuestro reino fue crucificado. Un mensaje que es tropezadero para los judíos y un mensaje que es locura para los gentiles. Y hermanos, y encima de todo, y por si fuera poco, este grupo de discípulos, cada uno de ellos fue ridiculizado, perseguido, golpeado, encarcelado, aserrado, crucificado y en resumen martirizado. Los discípulos de Cristo no gozaron de experiencias 5 estrellas en hoteles Caesars Palace en Capernaum. Hermanos, ellos no iban en Mercedes-Benz. Ellos iban en barcos que naufragaban y casi morían. Ellos iban caminando y se cansaban. Ellos fueron perseguidos, no fueron exaltados como grandes líderes religiosos, fueron ridiculizados delante de las personas. El historiador y político romano Tácito, que existió durante los años 100 después de Cristo, Tácito escribió la siguiente frase: por causa de las acusaciones contra Nerón de haber iniciado el incendio de Roma, y para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por su bajeza. Nerón
Durante la etapa de los años 64, 65 hasta el 68, él estuvo persiguiendo sádicamente a nuestros hermanos. Producto de eso, el apóstol Pablo fue decapitado. Producto de eso, el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza. Y muchos de nuestros hermanos fueron perseguidos. Como dice aquí Tácito, él presentó como culpables a los cristianos y sometió a los más rebuscados tormentos a los cristianos. Y entonces, hermanos, vamos a preguntarnos algo. ¿Por qué Dios decidió comenzar su reino de una forma tan débil? ¿Por qué Dios decidió comenzar su reino con personas tan insignificantes aparentemente? ¿Por qué Dios decidió comenzar su reino con un grupo de personas tan pequeño y tan insignificante a los ojos de los demás? ¿Por qué? Permítame primero decirle algo del Antiguo Testamento y después ir al Nuevo Testamento. Hermanos, a Dios le encanta para que su poder se exhiba y no quede duda de que Él fue el Salvador. A Dios le encanta utilizar grupos pequeños. Le encanta. ¿Se recuerda la historia de Gedeón? La historia de Gedeón es brutal. Bueno, Gedeón, tú vas a liberar al pueblo de los madianitas. Muy bien, dice Gedeón, voy a liberar al pueblo. El problema es que yo soy pequeño, el más pequeño de mi tribu, el más pequeño de mi familia. Yo soy el más pequeño de todos y mi tribu es la más pequeña del pueblo de Israel. Así que soy el más pequeño de mi familia es la más pequeña de la tribu es la más pequeña de las tribus. Yo te voy a usar, le dice, tranquilo, yo te voy a usar para que liberes a mi pueblo. Muy bien, dice Gedeón. Y entonces a Gedeón se le ocurre la brillante idea de que como él va a ser usado, entonces va a llamar a todos los ejércitos que se le ocurran y junta a miles de personas. Y Dios dice: no me valen tantos, quitémosles unos cuantos. Así que hay una prueba para quitar a unos tantos y se quedan con algunos miles, unos par de miles. Y sin embargo Dios dice todavía: no, son demasiados, yo quiero menos. Y entonces de pronto el ejército se retira por otra prueba que Dios pone y quedan de un ejército de miles que se iba a enfrentar a un ejército de miles, quedan 300 hombres. Y con 300 hombres Dios milagrosamente utiliza a estos 300 hombres para salvar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas y establecer durante un periodo de 40 años la paz en medio del pueblo. Hermanos, a Dios siempre le ha encantado utilizar este tipo de cosas. ¿Pero por qué? Bueno, Pablo nos lo dice, nos lo explica ya en el Nuevo Testamento, y ahora sí centrados en el Evangelio. 2 Corintios 4:7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, Dios decidió en su soberano plan el poder utilizarnos a nosotros como instrumentos débiles de barro en sus manos, para poder impactar al mundo por medio del mensaje y la predicación del Evangelio. Hermanos, solo somos vasos de barro. Eso es lo que dice Pablo. El apóstol Pablo le dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro que llevamos en nosotros el incomparable tesoro de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, tenemos la vida de Dios en el alma del hombre. Eso no es poca cosa. Eso es la gran bendición del Evangelio, el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Tenemos la gracia divina que ha transformado nuestro corazón de piedra y lo ha convertido en un corazón de carne. Y sí, es verdad, somos débiles. Y sí, es verdad, no somos perfectos y seguimos luchando contra el pecado todos los días, y todos los que estamos aquí. Es una lucha constante, es una lucha verdadera. Pero eso no debe detener nuestro testimonio.
Como alguien dijo en una ocasión, yo voy a primero a ser perfecto delante de los ojos de Dios y luego daré testimonio del Señor Jesucristo para que otros crean en Él. Y entonces le respondió un pastor, predicador muy famoso, le respondió: entonces ten en cuenta que nunca en tu vida, mientras estés con vida, nunca vas a dar testimonio de Cristo, porque nunca vas a ser perfecto. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Dios utiliza vasos de barro, personas imperfectas. Dios utiliza personas débiles. Y hermano, esto no es una charla motivacional, es todo lo contrario. Porque cuanto más débil tú seas en las manos de Dios, más se perfecciona su obra. Cuanto más débiles seamos, más se perfecciona Él en nosotros. Como dice Pablo, porque la excelencia del poder y de la gloria es de Dios y no de nosotros. Hermanos, a los ojos del hombre, el comienzo de la iglesia fue despreciable, insignificante, débil, pequeña, pero Dios la usó para algo glorioso, para darse gloria a sí mismo. Y es que de eso se trata. La respuesta es sencilla. ¿Por qué a Dios le plació utilizar una semilla de mostaza para iniciar su iglesia, para iniciar el glorioso movimiento que transformaría el mundo? ¿Por qué? Para que la excelencia del poder y de la gloria fueran del Señor y no de nosotros. Para que Él fuese siempre el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Para que todo fuese por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Para eso, hermanos. Ahora, permítame aplicar un poquito esto también a nuestra realidad, hermanos, de una forma más directa a nosotros. Escuche bien lo que le voy a decir. Un solo niño, un solo niño impactado por el Evangelio puede ser el comienzo de una escuela dominical floreciente. Uno solo. Una sola conversión radiante puede ser el comienzo de una iglesia fuerte y vibrante. Uno solo, una sola conversión. Una semilla pequeña plantada en el corazón de una persona en la calle puede ser el comienzo de una rica cosecha de almas para Cristo. Una sola. Hermano, por eso debemos plantar la semilla. No importa lo pequeña que pueda parecer, o no importa el pequeño trabajo que pensemos que nosotros estamos haciendo, pero debemos hacerlo. Madres, sigan instruyendo a sus hijos. Padres, no permitan que sus esposas los instruyan tanto, instruyanlos más ustedes. Esposos, pastoreen a sus esposas en la gracia del Señor. Hermanos, maestros de escuela dominical, enseñen a los niños, plántenle la semilla. Un apóstol Pablo tuvo en su vida a un Ananías. Ananías solo aparece una sola vez en la Biblia, pero apareció para evangelizar a Pablo. No Ananías de Ananías y Zafira, ¿verdad, hermanos? Sino el otro Ananías, el Ananías bueno. Apareció en la Biblia una sola vez para evangelizar a Pablo. Un Charles Spurgeon tuvo en su vida un débil predicador metodista del que ni siquiera sabemos el nombre el día de hoy, pero que lo confrontó con su pecado y lo llamó al arrepentimiento con tan solo 16 años. Un Juan Bunyan tuvo en su vida a su esposa Margaret Bentley, que con humildad y persistencia le presentó el Evangelio. Un Juan Wesley tuvo en su vida a su madre Susana, que lo instruyó en la palabra día y noche. Un Sugel Michelin, como él lo cuenta frecuentemente en su testimonio, tuvo en su vida a un buen amigo suyo de tan solo 17 años llamado Luigi. Luigi no fue pastor de la iglesia después, pero Luigi se encargó de evangelizar a Sugel Michelin y a Marcos Peña. Los dos son pastores de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo el día de hoy. Hermano, puede ser que Dios no nos haya llamado a ser un Pablo, un Spurgeon, un Bunyan, un Wesley o un Sugel Michelin. Puede ser que Dios no nos haya llamado a hacer eso.
Pero estoy seguro de que Dios nos hace el llamado a todos, día y noche, a ser embajadores de su reino. Somos llamados a ser sembradores, llevando la semilla a otros en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Así que, hermano, siembra la semilla. Donde te encuentres, siembra la semilla. Pero ahora, hermanos, ¿dónde terminará el reino? ¿Dónde terminará el reino de Dios? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy. El final del reino de Dios, una expansión milagrosa. El final del reino de Dios, una expansión milagrosa. El verso 32 nos dice, después de decirnos que el sembrador siembra la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, dice el verso 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, no se puede escoger una figura más claramente aplicable del crecimiento y la expansión de la iglesia de Cristo que la que usa Jesús ahora. Una semilla pequeñísima se convierte, dice Jesús, en la más grande de las hortalizas del campo. Es un buen ejemplo de lo que Dios hace milagrosamente. Hermanos, esta semilla plantada, que obviamente la semilla tuvo que morir, porque para poder crecer una semilla tiene que morir. La semilla plantada tuvo que morir. Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que venir a esta tierra y humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz, que era algo desagradable, lo peor de todo, en un intercambio de amores, en un intercambio de expiación para pagar por nuestro pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. La semilla tenía que morir. Cristo mismo es la semilla del reino de los cielos. Cristo mismo es el evangelio, y Él tuvo que morir. Y Él murió para que todo aquel que crea en Él y lo confiese como Señor, que lo confiese como Rey, tenga vida eterna. Pero luego de eso, cuando la semilla murió, la planta comenzó a crecer desde el día de Pentecostés, y creció con una rapidez que nada puede producir sino la mano de Dios. Hermanos, allí en el día de Pentecostés, con la predicación de nuestro hermano Pedro, la iglesia, el reino de Dios creció maravillosamente, cuando más de 3,000 almas se convirtieron de golpe, de una sola vez. Eso fue glorioso, eso fue maravilloso. O sea, ese es el impacto del reino de los cielos. Algo muy pequeño, pequeñísimo, pero decisivo, por causa de que es Dios el que está haciendo la obra. Algunos días después, en otra de las predicaciones del apóstol Pedro, más de 5,000 fueron agregados a la iglesia, dice. Yo me imagino cómo ha de haber sido esa primera iglesia, hermano. Ha de haber sido maravillosa, pero ha de haber sido bien complicada, porque eran ya más de 8,000 personas juntas. Pero, hermanos, esa semilla del evangelio creció de forma maravillosa cuando el evangelio llegó a Antioquía, cuando se estableció en Éfeso, en Filipo, en Corinto, en Roma, en todas las regiones de Galacia, en el Ponto, en Panfilia, en Frigia, en las regiones de Asia, de Cirene. Cuando el evangelio se extendió a todos esos lugares y el cristianismo se estableció firmemente, hermano, continuó el crecimiento maravilloso, la expansión que nada ni nadie podía detener. ¿Se recuerda lo que yo dije hace un momento? Nerón sometió a toda clase de escarnios a los cristianos. Y, hermanos, ellos eran como el pueblo de Israel en Egipto. Cuanto más los oprimía, más crecían. Esa semilla del evangelio al final se esparció soberanamente sobre corazones fértiles, al punto de que en menos de 30 años todo el imperio conocido, todas las regiones conocidas ya estaban plagados de un grupo de personas, y escuche bien, a la que los romanos llamaban la peste cristiana. Ellos eran la peste cristiana. ¿Por qué? Porque se reproducían, porque iban de un lado a otro, porque nadie podía detenerlos. Hermanos, esta peste cristiana creció tan maravillosamente que al final la religión
despreciada, perseguida, diminuta, pequeña e insignificante de un tal Jesucristo de Nazaret, nacido en Belén, se extendió por toda Europa, por toda Asia y por todo el norte de África. Y a pesar, hermanos, de la feroz persecución que ellos vivieron, el cristianismo derribó la idolatría pagana. Y el cristianismo se convirtió en el credo profesado por todo el imperio romano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Ese credo se convirtió en algo que circuló por todo el imperio romano. Poco a poco, hermanos, aunque con sus tropiezos en el camino, el cristianismo se extendió a lo largo y ancho de todo el planeta. Y hoy nosotros hemos recibido de la gracia del Señor por medio de la palabra del Señor, que fue predicada por hombres de Dios que nos plantaron la semilla. Hermanos, ese crecimiento hoy es maravilloso. Ese crecimiento hoy es glorioso y es imparable. A los ojos de muchos, ahora sí es grande, pero solo es grande porque nuestro Señor Jesucristo, aquel día, con sus discípulos, profetizó en la parábola de la semilla de mostaza que su reino sería grande e imparable. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una semilla demasiado pequeña se convirtió en la más grande de las hortalizas, sobre la cual encontrarían refugio muchas almas perdidas. Y eso es lo que debía motivar a estos hermanos. Sí, ahora ustedes son embajadores. Sí, también el fracaso está asegurado, porque no todas las semillas van a dar fruto. Y sí, ustedes tienen que ir y sembrar la semilla, pero también confíen y descansen, porque la obra es del Señor, porque la iglesia es del Señor, porque el reino es del Señor, y prevalecerá, se mantendrá de pie. La iglesia de Cristo no ha dejado de crecer y no dejará de crecer hasta el día que Él venga a recogernos en gloria. Pero también yo debo agregar algo, hermanos, que es de suma importancia. Y lo que estoy a punto de decir, varios comentaristas bíblicos coinciden con esto, coinciden conmigo. Hermano, junto con el crecimiento de la iglesia, debemos tener también en cuenta ese último apartado final que pone Jesucristo aquí en este texto, en el verso 32. Debemos tener en cuenta a las aves en las ramas. Dice: y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, en la parábola del sembrador, las aves, ¿qué representan? ¿Cómo? ¿Y quién es el que se come la semilla? Cuando él explica la parábola, dice que esas aves del cielo que vienen y se comen la semilla es Satanás. Que Satanás viene y roba la semilla plantada. Hermanos, si queremos ser consistentes en nuestra interpretación, y Jesucristo dijo: si ustedes no entienden esta primera parábola, ¿cómo van a entender las demás? Así yo debo de entender la primera parábola para poder darle entendimiento a las demás. Así que en nuestra interpretación, si queremos ser consistentes con la palabra del Señor en nuestra interpretación, debemos tomar en cuenta los pájaros que vienen y se posan en las ramas, porque ambas parábolas fueron enseñadas el mismo día y ambas parábolas tienen el mismo sentido. Hermanos, el crecimiento del reino, escuche bien lo que le voy a decir, por favor. El crecimiento del reino no resultará en la conversión del mundo entero. Jesucristo no vino a salvar eficazmente a todas y cada una de las personas que existen en el planeta. Jesucristo vino por su iglesia, por sus escogidos, por sus santos. Y entonces, una parte del crecimiento de la iglesia dará a Satanás la oportunidad de entremeterse y de ponerse a trabajar aún dentro de la misma iglesia, a través de personas a las que amorosamente les vamos a llamar falsos convertidos, o simplemente convencidos, que están en las iglesias pero que no son de Cristo. Encontramos a Judas en el grupo de los discípulos, porque el reino de Dios comenzó con los discípulos, y encontramos a Judas dentro de los discípulos. Cuando vino la primera expansión de la iglesia en Pentecostés, nosotros vemos dentro de la comunión de la iglesia en Jerusalén a Ananías y Zafira.
Cuando el evangelio se expandió hacia Samaria, nosotros vemos dentro de la iglesia de Samaria a Simón el mago, que era parte de la iglesia de Samaria. El apóstol Pablo nos dice en Corinto que los ministros de Satanás invadieron la iglesia de Corinto. Eso quiere decir que hay personas que incluso predican y que son ministros de Satanás dentro de la iglesia. Son pájaros que, como el árbol se ha vuelto muy grande, han venido a reposar en sus ramas. Además, Pablo, al final de su viaje en Éfeso, después de pasar 3 años con ellos, les dice literalmente que después de su partida, lobos rapaces saldrán de la misma iglesia, los cuales devorarán al rebaño. De la misma iglesia saldrán. Hermanos, como dijo Jesús en otra parábola, mientras más grande sea la red, más grande es la posibilidad de atrapar peces y malos, peces buenos y malos. Vea conmigo este texto, Mateo 13, 47 al 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, aún dentro de la misma red, aún dentro de la misma pesca, aún dentro de el esparcir la semilla, nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta, pero en la pesca van a haber peces buenos y peces malos. Pero hermanos, a pesar de la triste apostasía dentro de la iglesia verdadera progresará, porque la semilla de mostaza continuará creciendo hasta el día final. Esa es la promesa de Cristo. Y podemos, hermanos, estar seguros de que la profecía de Cristo, aunque no se ha cumplido en su totalidad, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hermanos, llegará un día en el que Cristo, la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes, el dueño del reino, manifestará su poder y su reino y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La tierra será llena finalmente del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Satanás y todo opositor de Cristo serán echados al lago de fuego, donde será el tormento eterno. Y entonces esta parábola llegará a su cumplimiento final. La pequeña semilla de mostaza se convertirá en un gran árbol y llenará toda la tierra. Y eso es lo mismo que profetiza Daniel. En Daniel capítulo 2, verso 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y estas eran representaciones de reinos. Había un reino que era el bronce, había otro reino que era la plata, había otro reino que era el oro, y todos, dice, fueron desmenuzados y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Jesucristo es la piedra angular, la piedra cortada con mano divina, que cayó y que desmenuzó a todas las naciones, proclamándose como el rey invicto. Y aunque ese reino todavía no se ha consumado finalmente, que será hasta el día de su venida, pero hermanos, nosotros seguimos esperando eso. Seguimos esperando que el cumplimiento de la promesa de Cristo, cuando Él dijo: la semilla pequeña será un gran árbol, nosotros estamos esperando ese momento final. El reino de Dios comenzó con un rey que nació en el lugar más humilde, pero con el tiempo se expandió y continuará creciendo hasta que lo llene todo, hermanos. Y hermanos, eso debe llenarnos de profundo gozo y de esperanza. Eso debe llenarnos de satisfacción y alegría mientras caminamos en este mundo anticristo. Cada reino, cada nación se opone al reino de Cristo. Cada gobierno, cada tribu, cada lengua se opone al reino de Cristo. Todos, incluso nosotros los que decimos conocer a Jesús, en muchas ocasiones nos oponemos a su reinado en nosotros. Todo el mundo se opone al reino de Cristo, pero al final, hermanos, nada ni nadie detendrá el avance triunfante del reino de Dios. Nada ni nadie.
aún por encima de ti y aún por encima de mí, el reino de Dios será implantado. El reino de Dios será establecido finalmente y para siempre. Y de verdad, como yo he dicho en alguna ocasión, lo vuelvo a repetir de nuevo, más bien nos valdría el poder estar del lado de ese rey que al final de la historia triunfa sobre todos los reinos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aunque veamos falsa doctrina, aunque veamos un falso evangelio siendo predicado, aunque veamos a una iglesia que parece por momentos estar acorralada por este sistema del mundo en el que vivimos, debemos recordar, hermanos, que el reino de Dios está bajo el control del Rey soberano y por lo tanto su reino nunca será destruido. Nunca. Siempre permanecerá y siempre estará de pie. A lo largo de todas las eras, a lo largo de toda la historia, siempre ha permanecido de pie. No por causa de una sucesión apostólica de iglesias que uno hacia el otro ha estado de pie y se ha mantenido a través de la sucesión doctrinal por medio de la palabra, porque hemos escuchado, hemos entendido las enseñanzas de Cristo y hemos venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Finalmente, hermanos, nuestro texto termina con el verso 33 y 34, que aunque hemos mencionado ya un poco de esto, dice Marcos: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muchos, hermanos, durante el tiempo de Jesús pudieron oír estas parábolas, pero no entendían gran cosa. Yo espero que usted sí esté entendiendo, porque ya llevamos 3 parábolas. Entonces yo espero que usted haya entendido de lo que estamos hablando. Pero durante el tiempo de Jesús no entendían las parábolas, porque les era oculto el mensaje. Pero a nosotros el día de hoy, por la gracia de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, por la palabra, la revelación que hemos obtenido, somos discípulos. Somos discípulos de Cristo y hoy conocemos la verdad. Hoy nosotros conocemos la verdad. Conocemos la obra de redención en Cristo Jesús y esperamos con ansias, como iglesia, cuando Él venga y consume la obra final. Amén. Hermanos, la verdadera iglesia nunca será detenida. Nunca será detenida. El crecimiento de la iglesia verdadera siempre se va a llevar a cabo, no por nuestra pericia, no por nuestro esfuerzo, sino por el gran poder y la gracia soberana de Dios. Mientras tanto, hagamos nuestro trabajo. Hagamos nuestro trabajo. Seamos sembradores. Seamos embajadores fieles del reino de Dios en Cristo Jesús. Termino con una frase de William Hendrickson, comentarista bíblico. Él dice: bienaventurado aquel que toma parte activa en promover el crecimiento y la expansión del reino de Dios, comenzando desde casa y sin olvidar que el llamado es a todo el mundo. Padres, seamos sembradores en nuestros hijos. Hermanos, seamos sembradores en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Iglesia, hagamos misión en esta ciudad. Necesitamos hacer más misión. Necesitamos proclamar las maravillas del Señor en esta ciudad. No, hombre, pero es que aquí somos el 78% de cristianos, el 86% de cristianos. Esas son las estadísticas que se supone que hay, dentro de las cuales el 42% es de evangélicos y el 44% es de católicos. Somos un lugar cristianizado. Hermano, tenemos una misión y probablemente sea una de las misiones más difíciles dentro de la historia del cristianismo. Tenemos la misión de predicar el evangelio a evangélicos. Otra vez, tenemos la misión de predicar el evangelio a evangélicos. Porque si usted le pregunta a algún evangélico normal en la calle, y de verdad le animo a que lo haga, si usted le pregunta por qué él es evangélico, por qué él es cristiano, le va a dar un sinnúmero de respuestas, pero ninguna de ellas seguramente estará enfocada en la salvación solamente por Cristo, por medio de la fe, esa salvación de nuestros pecados. Hermanos, nosotros debemos seguir hablando de ese evangelio, no detenernos. Tenemos un tesoro,
un tesoro. Lo tenemos en vaso de barro, pero sigue siendo un tesoro. Hermanos, un tesoro. Comparte ese tesoro con otros. Cristo crucificado y este resucitado para el perdón de nuestros pecados y nuestra justicia delante del Padre. Hermanos, hablemos de Cristo. Hagamos misión en nuestra ciudad y también hagamos misión fuera de nuestra ciudad. El último domingo de mayo vamos a tener un domingo especial de misiones aquí en la iglesia. Es una actividad mundial que se está llevando a cabo en diferentes iglesias. Es un domingo de oración, un domingo de enseñanza por las misiones, y especialmente vamos a estar orando por África. Hermanos, hay tanta misión que hacer todavía en África. Y quiera Dios, aunque nuestra iglesia se quede vacía y pelona, que haya más parches de lugares vacíos, pero quiera el Señor que haya muchos enviados como misioneros a lugares donde el evangelio no se predica, para que se pueda predicar en su cultura, en su lenguaje, en su idioma. Quiera el Señor que podamos hacer eso como iglesia. Lo necesitamos hacer, hermanos. Debemos hacer misión en otros lugares. Proclamemos el mensaje del reino, porque Cristo viene pronto y hay un mundo en tinieblas. Hay un mundo en tinieblas.